Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la división celular, básicamente en las células somáticas, ¿sí? Recuerda que las células somáticas habíamos dicho que tenían 46 cromosomas, ¿sí? 46 cromosomas. Recuerda que habíamos dicho que estas células somáticas se encargan de dar la estructura o la forma a nuestro cuerpo. Estos 46 cromosomas venían de los progenitores, es decir, de un padre y de una madre, ¿no es cierto? El padre tenía 23 cromosomas y la madre también tenía 23 cromosomas, ¿sí? ¿De dónde viene esta dotación genética? En el padre viene de espermatozoides, ¿sí? Y en la madre viene del óvulo, ¿sí? Entonces, al momento de unirse el espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Al momento de unirse los 23 cromosomas del padre con los 23 cromosomas de la madre, nos va a dar como resultado una célula somática, ¿sí? En este caso se fecunda el óvulo, ¿sí? Obtenemos el huevo o cigoto, que también lo llamamos, ¿sí? Que va a dar origen a una nueva especie, ¿no es cierto? A un nuevo ser vivo. Ese nuevo ser vivo va a venir al mundo con una dotación de 46 cromosomas, ¿sí? 23 más 23 te da 46. Bien, también te había dicho que estas células somáticas se las conoce con el nombre de diploides, ¿sí? Las células somáticas son diploides. Y esto es muy importante. Y te había dicho que la representación era 2N, ¿no es cierto? 2N, diploide, ¿sí? Viene de los cromosomas del padre y de la madre. Diploide, 2. Al momento de producirse esta división celular de la célula somática, es decir, al momento de dividirse esta célula de aquí, esta célula somática que es diploide, va a dar como origen a dos células hijas idénticas a la madre. ¿Qué quiere decir idénticas a la madre? Que estas células hijas también van a tener la misma dotación cromosómica, es decir, van a ser diploides también, ¿sí? La madre y las hijas van a ser diploides, ¿sí? En la división celular de las células somáticas se mantiene la misma dotación cromosómica, ¿sí? Madre diploide, hijas diploides, ¿sí? Son idénticas. Las hijas son idénticas a la progenitora, ¿sí? En este caso, nuestras células del cabello, ¿qué te producen? Te producen más cabello. Las células de nuestras uñas, ¿qué te producen? Te producen uñas, ¿no es cierto? O la estructura de las uñas. Las células de tu piel, ¿qué te producen? Te producen más piel, ¿no es cierto? A eso nos referimos que de la célula madre, de la célula progenitora, salen dos células hijas idénticas a la madre y con la misma dotación cromosómica, ¿sí? Acuérdate de esto, diploides, ¿sí? Y de esta estructura. Usted más adelante se preguntará, pero ¿cómo? ¿Cómo de la célula madre que tiene 46 cromosomas salen dos células hijas también con 46 cromosomas? Ya vamos a ver en qué parte sucede esto. Por lo pronto creo que te lo voy a poner por aquí. 2N, acuérdate que da 2N, ¿sí? La célula madre te va a dar dos células hijas con igual dotación cromosómica, diploide, 46 cromosomas. Vamos ahora sí al proceso de división celular. En las células somáticas tenemos dos etapas, ¿sí? La primera de ellas es la interfase. La interfase, ¿sí? Luego viene la etapa de la mitosis. ¿Ya? Estas dos etapas. Por lo pronto vamos a trabajar primero con la interfase. En la interfase tenemos otras divisiones u otras etapas, ¿sí?
las cuales son la G1, ¿sí? La fase S y la fase G2, ¿ya? Vamos a ver qué sucede en cada una de estas etapas. En la primera, en la G1, ¿qué pasa con esta célula que va a dividirse? Comienza a crecer, ¿sí? Comienza a aumentar su tamaño, comienza a almacenar energía, comienza a almacenar sustancias nutritivas que van a ser utilizadas para el proceso de división celular, ¿sí? En esta etapa, la célula comienza a hacer una preparación, ¿sí? Un proceso de preparación, ¿sí? Para que pueda tener todos los requerimientos necesarios para su división, ¿sí? En la G1. Crece, almacena sustancias, almacena nutrientes, ¿sí? Todo lo que va a necesitar para su proceso de división. Esto ocurre en la G1. En la etapa S, esta etapa es bastante importante, ¿sí? Y va estrechamente, está ligada a esta estructura que te puse aquí, ¿sí? De la célula madre, dos células hijas con igual dotación cromosómica, con 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la fase S ocurre la duplicación del material genético, ¿sí? Se duplica el ADN, ¿sí? Se duplica el material genético, se duplican los cromosomas, ¿ya? Vamos a ver a qué hace referencia esa duplicación del material genético. Voy a utilizar un gráfico. Vamos a suponer que este es el núcleo de la célula, ¿sí? Tú sabes que en el núcleo de la célula encontramos el material genético, el ADN, los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas nosotros los encontramos en forma de espirales, ¿sí? Alargados. Así los encontramos, ¿verdad? Encontramos los cromosomas en formas de espirales alargados en el núcleo, ¿sí? Estas son estructuras cromosómicas, ¿sí? Llamadas también cromátidas. ¿Sí? Cromátidas. Ahora, estamos en la etapa S. Yo te decía que en esta etapa ocurre la duplicación del material genético. ¿A qué se refiere eso? A que en este caso, esta cromátida, ¿sí? Se va a duplicar, ¿sí? Es decir, de ella va a nacer otra espiral cromosómica, ¿sí? Ella se duplica. Se duplica. ¿Ya? Se duplica. Y ahora se unen por medio de una estructura llamada centrómero, ¿sí? Aquí tenemos una estructura que se llama centrómero. El centrómero es lo que le permite estar unida a estas dos cadenas de cromosomas, conocidas como cromátidas hermanas, ¿sí? Estas son cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas. ¿Ya? Estas dos, la de color azul y la de color negro, ¿no es cierto? Son cromátidas hermanas, unidas por medio de un centrómero, ¿sí? Eso es lo que sucede en la etapa S, ¿ya? Al inicio teníamos estas cadenas, ¿no es cierto?, estas espirales de cromosoma de color azul, ¿ya? Entró a la etapa S, necesita la célula duplicar su dotación cromosómica porque acuérdate que va a tener que dar como resultado dos células hijas con la misma dotación cromosómica, ¿ya? Entonces, como necesita dotar a sus hijas del mismo número de cromosomas, ella en la etapa S hace ese proceso de duplicación cromosómica.
¿sí? Entonces se duplica, le sale una hermanita, ¿no es cierto? Y ya tenemos un cromosoma como el que usted conoce, ¿sí? En forma de una X, ¿no es cierto? Ya, cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Listo. Luego, en la etapa de la G2, en esta etapa de la G2, ¿qué pasa con estos cromosomas? ¿Sí? Estos cromosomas que yo te había dicho que estaban así, extendidos, ¿no es cierto? Y unidos por un centrómero. En esta etapa del G2 ocurre un proceso llamado condensación, ¿sí? Es decir, estos cromosomas que estaban extendidos, que estaban ramificados, comienzan a unirse, ¿sí? A unirse fuertemente. Y ya no tendríamos estructuras de esta manera, sino que ya tendríamos estructuras un poco más compactas. ¿Ya? De esta forma, ¿sí? Ya estas espirales se condensan, ¿ya? Y da la forma del cromosoma, ¿ok? Esto ocurre en la etapa G2. En breves palabras, esta es la interfase, ¿sí? Hasta este momento la célula aún no se ha dividido, ¿sí? Está haciendo un proceso previo para la división. Está almacenando energía, está almacenando nutrientes, ¿sí? Está duplicando sus cromosomas, ¿ya? Y también está condensando sus cromosomas. Vamos entonces a la segunda etapa, que era la mitosis. Tenemos aquí entonces la mitosis. En la mitosis vamos a encontrar 4 subdivisiones: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a ver la primera, la profase. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la profase? De forma teórica, en la profase lo que sucede es que la membrana nuclear comienza a desaparecerse, ¿sí? Aparecen unos organelos celulares llamados centriolos, ¿sí? Que van a comenzar a formar una red de microtúbulos llamados uso acromático o uso mitótico, que va a servir para el transporte o el movimiento de los cromosomas. ¿A qué se refiere eso con un dibujo? Bueno, vamos a ver si lo podemos representar. Tenemos la célula. Acuérdate que la célula tiene su membrana nuclear, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar la membrana. Yo te había dicho que en esta etapa la membrana nuclear comienza a desaparecer. Por eso la estoy dibujando con líneas entrecortadas, ¿sí? Acuérdate que dentro del núcleo tenemos a quienes, a los cromosomas. Estos cromosomas ya están condensados, ¿no es cierto? Ya están unidos y tienen esta estructura. Muy bien, es decir, entonces en la profase los cromosomas también comienzan a hacerse visibles, ¿ya? Vamos a dibujar otro por aquí, otro por acá y uno más por aquí. Muy bien, ¿ya? Entonces, la membrana nuclear comienza a desaparecerse, comienzan a hacerse visibles los cromosomas. Yo te hablé de unas estructuras llamadas centriolos, ¿no es cierto? Estos centriolos, vamos a dibujarle de esta forma la estructura de los centriolos, son unos organelos, ¿sí? Estos organelos, ¿qué pasa con ellos? Comienzan a desplazarse, ¿sí? Este de aquí comienza, llamémoslo así, a migrar hacia el sur de la célula, y este de aquí comienza a migrar hacia el norte de la célula, ¿sí? Digámoslo así como para hacerlo un poco más didáctico, ¿sí? Este centriolo se dirige hacia el sur de la célula y este hacia el lado norte de la célula, ¿ya? Esto es lo que ocurre en la parte de la profase, ¿ya? En este proceso de movimiento de los centriolos, estos se llaman centriolos. En este movimiento que hacen los centriolos, ¿sí? en ese desplazamiento, ellos van haciendo o tejiendo una red de microtúbulos, ¿sí? Una red de microtúbulos. Ya te voy a enseñar
¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Comienzan a elaborar una red de microtúbulos para que estos cromosomas comiencen a moverse también por medio de esa red. Si lo quieres ver de este lado, son como unas vías, ¿ya? Entonces, en la profase ocurre esto. Vamos a ver qué ocurre en la metafase. En la metafase, te lo voy diciendo de forma teórica, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. ¿A qué se refiere eso que se alinean en el ecuador de la célula? Ya vamos a ver. De igual manera con un dibujo. Aquí tenemos a los centriólogos, ¿cierto? Ya están ubicados uno en el norte y uno en el sur. Estos centriolos ya hicieron su red de microtúbulos, es decir, ya tenemos esta red de microtúbulos que permite el desplazamiento de los cromosomas. Uno más por aquí, otro por acá. ¿Ya? Estamos entrando a la etapa de la metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. ¿Qué quiere decir? En la mitad de la célula. Es decir, tendríamos por aquí algo así. Voy a dibujar otro por acá, solo como para que usted entienda. ¿Ya? Estos cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Esto es lo que ocurre en la metafase. Se hace posible, ¿por qué? Por esta red de microtúbulos llamados uso acromático o uso mitótico. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en la anafase. En la anafase, ¿sí? Lo que ocurre es que estos cromosomas se separan. ¿Ya? En la anafase estos cromosomas se separan. Vamos a ver a qué nos referimos. Voy a borrarlo aquí para no hacer todo el dibujo. Lo vemos acá. Vamos a borrar esto aquí así. Muy bien. ¿Sí? Estos cromosomas, estas cromátidas hermanas, ¿sí? que se duplicaron en la fase S de la interfase, ahora se van a separar. ¿Ya? Se van a separar. Es decir, voy a tener acá voy a tener otra cromática, ¿ya? Una cromática acá voy a tener otra, por aquí voy a dibujar otra, por acá voy a dibujar otra. ¿Y para qué se separan? El dibujito que está ahí arriba, ¿para qué se separan? Para que las células hijas tengan la misma dotación cromosómica, ¿ya? Para eso se separan, ¿sí? Para eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? En la anafase se separan los cromosomas, ¿sí? Es decir, desaparece el centrómero, ¿sí? Que era la unión entre las dos cromátidas hermanas, se desaparece, se separan los cromosomas y comienzan nuevamente a migrar, ¿ya? Es decir, una parte se va hacia el norte y otra parte se va hacia el sur, ¿sí? Esto ocurre en la anafase, ¿ya? La última etapa, la telofase, ya cambia un poquito esta estructura, ¿sí? Ya cambia. Vamos a dibujarla. En la telofase ya comienza a aparecer nuevamente la membrana nuclear. Te voy a dibujar, es algo así. Ya. En la telofase ya comienza a hacerse visible nuevamente nuestra membrana nuclear, ¿sí? Es decir, ya está llegando a la etapa final. Ya estamos terminando el proceso de división celular. Ya esas cromátidas que se habían separado, ya están nuevamente en un núcleo, ¿sí? Ya las tenemos nuevamente en sus núcleos. Y tenemos otra por aquí,
otra acá. ¿Sí? Esas cromátidas hermanas ya están nuevamente en su núcleo, se está formando la membrana nuclear. Estos centriolos que tú conociste, ¿no es cierto? Esa red de microtúbulos ya comienza también a desaparecer, ¿sí? Ya comienza a hacerse menos visible, ya se está desapareciendo, ¿sí? Y cada célula comienza a tener su propio citoplasma con sus organelos citoplasmáticos, ¿no es cierto? Y ese estrecho que hay aquí se corta, ¿no es cierto? Entonces aquí se corta, y al momento en que se corta ya tenemos entonces a quiénes. Tenemos a las dos células hijas, ¿ya? Tenemos ya ahora sí a las dos células hijas, cada una con la misma dotación cromosómica, ¿sí? Por eso es la duplicación. De un cromosoma, este señor que está aquí, se duplica. ¿Para qué? Para que luego se vayan a separar y para que cada quien tenga la misma dotación cromosómica, ¿sí? Esto, en breves palabras, chicos, es la división celular para las células somáticas. Cuídense mucho.